La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come chi combatte sui monti, con le scarpe rotte quando fischia il vento. Hola, buenas noches. Son las 10:10 de la noche. Estáis escuchando Iskra Radio. Hoy vamos a hablar sobre música combativa. Esta noche tendremos mucha música, entrevistaremos a Nega de los Chicos del Maíz y a Javier Crae, y como invitado tendremos a dos músicos que combinan su faceta de músico con militantes. Como hemos dicho, y vamos a hablar sobre música comprometida, entrevistaremos a Nega de los Chicos del Maíz, a Javier Crae, pondremos mucha música, canciones significativas para la historia de la música comprometida, y como invitados tendremos a Chusé Joven, cantante del grupo Atlan, y a Ramón Marcén, es miembro de Los Especialistas, que ahora actúa como el predicador en solitario. En primer lugar, vamos a dejaros con una selección de estribillos de canciones sobre la guerra civil como pequeño homenaje.
El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río... Gallo negro, gallo negro. Gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Adiós mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Pa' caballo, catralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar. Perdido compañero, paisajes y esperanzas en duro batalla. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate. Mucha policía, poca diversión, un error, mucha policía, poca diversión, represión, represión. Son piezas de los obreros que nunca pudisteis matar, por eso nunca votamos para Alianza Popular, ni al PSOE, ni a sus traidores, ni a ninguno de los demás. Somos los viejos de los que perdieron la guerra civil. Y burgués, Madaricatua, es tu sueño, cuenca minera, borracha y dinamitera, cuenca minera como una regadera. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Pasa un siglo de lucha comunista y de resistencia que acaba aquí. Siendo oscuro reina el capitalista, el pueblo cubano debe resistir. Las 6 de la mañana y escuchas el despertador. Odio y repugnancia se respira en tu interior. Hay dos críos en la cama y no tienes elección. Tienes que seguir luchando con orgullo y con valor. De ilusión, me he quedado sin trabajo, un paro y sin liquidación. Con la abuela, con la suegra, con 2 niños, qué barrón. Tío, vaya suerte, hago yo el 250.000. Trabajo asalariado, este robo al servicio del sistema. Tiempos de atraco, tiempos de robo, normalizado, permitido, ilegal. Al mercado laboral, compre lo más barato, oferta especial, garantía asegurada, es sumiso y eficaz. Tu contrato es basura, no dudes en llamar. Andamio dedicado a los parias, a los olvidados, dedicado a la clase trabajadora, dedicado a las madres con jornadas de 20 horas. Nadie se acuerda del 17, a principios del siglo XX, cuando el vodka despertó en una revolución. Se sació la sed de la pobre gente, buscaban su solución. Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra, va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo. Cuando la
Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Bueno, y como siempre recordaros que estamos en Facebook, en Twitter, hoy el hashtag es IskraMúsica, luego el programa lo colgaremos en iVoox y los programas están en directo en TuneIn. Ahora os dejamos con la entrevista que le hicimos a Javier Crae hace un día o dos. España es un buen lugar para vivir ahora mismo, el panorama político, social... Mira, sí. Para vivir mal, sí, es un buen país para vivir mal. De hecho, de los países que se viven mal, seguramente donde se bandea uno mejor sea aquí. Porque, bueno, pues porque hace buen tiempo, en general. ¿Podemos afirmar que sigue, después del franquismo, sigue la censura hacia personas que a través de la música intentan expresar ideas? Bueno, la censura viene de tiene varios orígenes. Uno, la del poder, que yo creo que sí, que es cuanto algo le molesta lo censura. Es la de la industria y la de los medios. Hay un poco de censura por todos lados. No de una forma legal, pero bueno, tampoco era legal cuando a mí me prohibieron la canción con lo dijeron. Y claro, era censura en televisión, porque yo me iba a un garito y la cantaba con toda tranquilidad, no pasaba nada. Pero entonces de esa manera se anda, ¿no? Y la industria siempre, la industria ahora no se nota la industria discográfica, porque como no se venden discos y todo eso, pero bueno, ellos pues a sus artistas le dicen, hombre, pues esto no, o lo que sea, ¿no? Que eso es otra forma de censura. Y los medios lo mismo, dice, bueno, esto no lo vamos a poner en tal programa, esto, si lo queréis lo ponéis por la noche a las 2 o 3 de la madrugada, ¿no? Pues sí, creo que sigue habiendo. Vale. ¿A qué cree que le debería cantar un cantautor hoy en día en este país? A lo que le salga de dentro. Es que no creo que un cantautor tenga obligación de hacer canciones para causas ni nada de eso, sino... ¿Es necesario cantar algo ahora mismo? No, es necesario. No es necesario. Lo que él tenga por dentro lo debe expresar. La idea que tiene de un cantautor, y en muchos casos así es, si es alguien que reacciona ante las cosas sociales y todo esto, ¿no? Y a lo mejor le hace canciones a eso, pero vamos, si quiere hacerle una canción a su novia, ¿por qué no se la va a hacer? Y bueno, a partir de esta pregunta, bueno, en los años 70, 80, con la transición, había, digamos, se conformó un movimiento musical de pues, cantautores, grupos, en el País Vasco también, la movida madrileña, que formaron un grupo de música protesta, era un referente para la gente en música protesta. Ahora mismo no hay un referente, no existe unos referentes como Buda en su vida, bueno, usted mismo, Serrat, Sabina, que eran un poco voces contestatarias. Ahora mismo, ¿por qué cree que no hay esos referentes? Sí los hay, lo que pasa es que no se han hecho referentes todavía. Claro que los hay, que son mucho más jóvenes que nosotros y por ahí se bandean. Y bueno, de todos esos que hay saldrán media docena que serán eso que tú dices, se convertirán en referentes. Pero ahora mismo se ve un clima de inestabilidad política porque está a partir de la crisis. Entonces, porque ahora mismo no sale alguien, un grupo de gente que cante estas injusticias, las injusticias como hubo en su tiempo? Sí, lo hay. Creo que se convierten en referentes visibilizados en los medios. Bueno, pues seguramente los medios no quieren ponerlos. Es lo que te decía antes cuando haces
censura. Si yo tengo una emisora de radio y quiero tener anunciantes, y al anunciante no le va a gustar lo que yo programo, pues no, digo, pues no programo. Y ya para acabar, ¿quieres dar algún mensaje a la juventud o a gente que empieza a formar un grupo de música combativa? ¿Cómo puede convertirse en referente, por ejemplo? Pues como ellos saben lo que están haciendo, les diré que conduzcan con cuidado porque se van a pasar mucho tiempo en la carretera. Bueno, pues hemos escuchado la entrevista que hicimos a Javier Crae y ahora vamos a hablar en la mesa con nuestros dos invitados. Primero Chusé, hola. Hola, buenas noches. Y con Ramón. Vamos a hablar primero sobre la censura en la música. Como primer planteamiento, ¿creéis que sigue vigente la censura a artistas que trasladan un mensaje revolucionario con sus canciones? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hemos estado hablando antes un poco así con el café, antes comentando un poco pues la censura. Ya no tanto con artistas, yo creo que se traslada también a estilos musicales que en concreto se asocian a una serie de determinadas ideas que engloban a tipo punk que hablábamos antes, tipo punk, rock o heavy metal, que por la baja cultura musical que hay en España, la baja formación, se tiende a asociar con terrorismo, con ideas extremistas y tal. Y bueno, se tiende a censurar en los medios oficiales, dijéramos, de mass media o los mainstream que llamamos, ¿no? Ramón. Un momento que parece que no se oye. Sí. Sí. Ahora sí. Vale. Se puede hablar de censura y también de autocensura, ¿no? De los mismos grupos que a la hora de hacer sus letras a lo mejor o no se atreven o no quieren o no saben plantear unas letras más combativas a lo mejor y más comprometidas porque tienen miedo a no entrar en el circuito, a vender menos discos, porque si no nos contratan en los ayuntamientos, ¿no? Censura sí que existe y además la censura es, por ejemplo, la Iglesia, no es que te diga que no, lo que pasa es que la Iglesia tiene los mejores abogados del Estado español, ¿no? Los mejores abogados, ¿no? Entonces, bueno, como una canción no les guste, pues sabes que aquí en este Estado, cuanto mejores abogados tengas, más pasta te van a sacar o te pueden meter hasta en la cárcel, ¿no? A mí me gusta lo que acabas de comentar de la autocensura. Yo creo que, y habla con músicos y muchas veces te das cuenta que la gente siente el miedo ese porque al final lo que quieres es pues alcanzar, llegar a cuanta más gente mejor, y muchas veces caemos en que nos aplicamos a lo mejor la propia censura a nuestra capacidad intelectual de desarrollar una serie de letras que estén comprometidas pues con la realidad social que vivimos como músicos y trabajadores. ¿Y creéis, hablando un poco de esto de la autocensura, creéis que lo que interesa a la mayoría de la gente es la música sin mensaje, sin contenido, o eso está fabricado de una manera vertical? Sí, bueno, lo que interesa a la gente es muy relativo, porque lo que interesa a la gente es lo que te dicen los medios de comunicación y fundamentalmente aún todavía las radiofórmulas e Internet también ahora está, ¿no? Entonces, lo que la gente escucha o lo que la gente compra, porque claro, al fin y al cabo estamos hablando de un mercado. La música es un mercado, aunque también es un arte lo primero, pero estamos hablando de canciones, de grupos que la gente los tiene que escuchar a través de los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación sacan lo que quieren, lo que les interesa, ¿no? Y los medios de comunicación están en manos fundamentalmente de las grandes empresas, de los bancos y de la gente que tiene la pasta en este país, ¿no? Entonces a ellos no van a promocionar nunca canciones y algo que está en contra de ellos. Entonces simplemente pues no lo emiten y ya está. Entonces llega menos gente y por eso la música más bien más combativa, más comprometida, pues es un poco, o sea, llega a poca gente, ¿no? Porque los medios de comunicación están en manos de los poderosos. Hombre, yo creo que si bien es cierto que ahora con Internet la gente tiene acceso yo creo que dijéramos a todo lo que es, ¿no? El panorama musical, tanto underground como
como los medios generalistas que pueden sacar pues canciones que no tengan nada que ver a lo mejor con la realidad social, que solo hablen pues de pues tipo grupos de fenómeno fan, quinceañeros y tal. Sí que es cierto que yo creo que la gente en general, sí, yo empiezo a notar un pequeño cambio de que la gente sí que quiere escuchar cosas de la realidad, ¿no? De lo que ocurren. Lo que pasa es que cómo quieren oírlo, ¿no? En términos de qué quieren oírlo. La gente ya de por sí se siente, y esto es generalizado, y yo creo que todos nos damos cuenta que la gente vive ya un poco cohibida, ¿no? Con miedo a la crisis y tal. Y muchas veces intentan escapar de esta realidad en vez de hacerle frente, ¿no? Entonces, eso es, en cierta manera es malo, ¿no? Porque la gente tiende a olvidarse de que existen grupos que tienen canciones o letras que pueden hacer despertar la conciencia social, dijéramos, ¿no? Yo creo que pues eso, que hay las dos vertientes, ¿no? Pero evidentemente yo creo que el problema es la música chicle, la música esta que intenta sustraernos de la realidad en vez de afrontarla y combatirla, ¿no? Desde la música combativa. Ya que ha salido el tema de Internet, ¿creéis que Internet puede ser una herramienta para pasar el filtro que ponen los medios de comunicación? ¿O realmente se ha demostrado que no es así? No, Internet la verdad es que tiene muchas cosas positivas para comunicación entre la gente. Lo que pasa es que también tiene muchas cosas negativas de control, ¿no? Control por parte de la gente que domina el mundo, ¿no? Entonces, bueno, Internet la verdad es que a la hora de compartir y todo eso, la verdad es que es un gran avance. Pero claro, ¿quién utiliza Internet? Es que cuando te metes en Internet parece que todo el mundo te escucha y no es así. O sea, hay mucha gente mayor y mucha gente joven que no tiene dinero para conectarse a Internet. Y sí, en Internet hay mucho movimiento, pero también hay mucho negocio, mucho mercado ahí, ¿no? Cada vez que te quieres oír cada vez que quieres oír una canción, te tienes que comer 2 o 3 anuncios de propaganda. Es que por mucho cortafuegos o cosas estas que pongas en tu ordenador, es una puñetera mierda eso, ¿no? Yo creo que, bueno, que Internet, que duda cabe que Internet es una herramienta que nos ha abierto, pues como músicos, en mi caso, pues con mi grupo o otros grupos que conozco, que te puedas autopromocionar, ¿no? Incluso que puedas llegar a hacerte pues alguna campaña de publicidad a través de las redes sociales y tal. Yo creo que es peligroso en cierta manera por lo que comentaba aquí el compañero de que ya sabemos que al final Internet se creó con unos fines y tal que dentro de lo que es la economía de mercado tiende a, dijéramos, a hacer negocio, ¿no? Hacer un negocio de la música, del arte. Entonces sí que es cierto que tú puedes compartir y transmitir tus ideas a través de Internet, pero no olvidemos que de fondo dentro de Internet los que controlan, dijéramos, las redes sociales, que ya muchas de ellas están cotizando en bolsa y tal, es el negocio. Que por otro lado yo no estoy en contra de que dijéramos de que la economía crezca y se pueda hacer un negocio de la música hasta cierto punto. O sea, un negocio sostenible de la música, sí, un negocio en el cual solo se intente el beneficio por encima del arte, ya me parece peligroso. Peligroso porque ya no es arte, ya no es música lo que estás escuchando, es otra cosa, es un producto, sin más. Muy bien. Y bueno, sobre este tema también, una pregunta un poco más directa. ¿Qué creéis más peligroso? La censura concreta de un concierto, por ejemplo, la censura de un concierto es tal día que se prohíba dar ese concierto, una actuación, o la censura por omisión, de la que hemos estado hablando todo este rato. La censura por omisión te refieres a la autocensura de los propios artistas que hacen las canciones y tal. Más que nada por omisión, como estamos hablando de medios de comunicación, que no te pongan en los horarios de prime time, que claro. Eso. Yo pienso que es más peligrosa la segunda, es decir, que la gente no se atreva o no quiera decir cosas que a lo mejor no digas esto porque si no, para esta televisión no nos llaman, o si no, a lo mejor esta compañía nos va a coger, ¿no? Creo que esa es la más perjudicial porque ataca directamente al arte. El que te prohíban un concierto porque tu música les jode, pues eso es buena señal. Y eso está bien en un momento dado. Eso provoca siempre, la represión siempre provoca una reacción. Pero la autorrepresión creativa, eso me parece muy terrible ya, ¿no? Así en ese sentido. Sí, no, a ver, si hablamos de lo que dices tú, de
presionar y cerrar ciertos conciertos en ciertos momentos puntuales, pues bueno, todos conocemos cosas como Sociedad Alcohólica o lo que han sufrido otros grupos o artistas, tipo Fermín Muguruza. Bueno, pongo estos casos de grupos vascos como puedo hablar de grupos de cualquier otra parte del Estado español. Pero sí que estoy de acuerdo con el compañero, pues el tema de la autocensura es muy peligrosa. Pero y ya no la autocensura en el sentido de, bueno, no voy a decir ciertas palabras o no voy a ser explícito. Yo creo que la autocensura en el momento de que tú quieres... yo creo que cualquier músico en cualquier momento escriba lo que decía el señor el cantante, el Crae. Crae, en la entrevista él dice que un cantautor puede hacer una canción de lo que él sienta. O sea, pues a su novia, a su mujer y tal, pero que yo creo que en cierto momento, yo creo que cualquier persona que haga música va a sentir la necesidad de estar al lado del pueblo, de la gente, y contar la realidad de lo que ocurre, con mayor o menor disimulo, utilizando unas palabras u otras, pero al final yo creo que la música tiene que reflejar el tiempo en el que vivimos, y si no lo hace, yo creo que no es realmente música. O sea, se está aplicando el propio artista a sí mismo la autocensura. Sí, además ya no solamente podemos hablar de letras, ¿no?, sino también de tipo de música, porque música combativa, por ejemplo, para mí, la música de mezclas, es decir, que tú coges un ritmo pop y lo mezclas con un ritmo salsa o con unos riffs africanos y tal. La música en ese sentido siempre ha ido por delante de las culturas, es decir, la fusión de músicas es lo que tiene que provocar es la fusión de las culturas humanas, que es donde está la sabiduría. Es decir, los pueblos se tienen que unir más que separar, ¿no? O sea, unidos dentro de cada uno nuestra cosa, ¿no? Pero para mí eso me parece muy importante. Esto a mí me parece una parte combativa en la música, es decir, mezclar, ¿no?, que es lo que hacíamos los especialistas. Yo por eso me sentía un poco contento. Las letras no eran de una compatibilidad directa, aunque sí algunas tocaban ciertos temas sociales, pero hacíamos música bastarda, música de mezclas, música de todo el mundo, lo cual es de lo que se trata también. Es una cosa internacionalista, ¿no? Desde un punto de vista marxista, yo creo que es muy coherente también, ¿no? Más que buscar la música pues heavy, o solo metal, o solo rap es lo bueno, o solo folk, o solo cantautores, ¿no? Yo creo que mezclar todo, ahí se enriquece todo mucho más. Bien, bueno, pues hemos hablado de censura y al final hemos llegado a la conclusión, podríamos llegar que de alguna manera es el capitalismo, el sistema de mercado, quien por la ley de oferta y la demanda al final acaba censurando de esa manera. Bueno, ahora vamos a poner una canción de la persona que hemos entrevistado antes, Javier Crae, que por la queremos poner porque este autor, dentro de todas las figuras de cantautores de la época de la movida, de los 80 aquí en España, pues podría ser considerada una de las más que combatieron al poder de verdad, de alguna manera, con sus canciones, como demuestra la censura que le hicieron de la canción de Cuervo Ingenio cuando el PSOE en esos momentos era lo más popular que había. No vamos a poner esa, vamos a poner ahí Democracia, que bueno, vosotros escucharéis la letra y sacaréis las conclusiones, es muy clara. Me gustas democracia porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario. Tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente y tocarte, palparte, echarte fantasía. Te toco poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras como antiguamente los sesos rebozados del delfín, que Franco se zampaba en el Azor. Nos muestran hasta qué grado era ruin el frígido y cristiano dictador.
del frígido y cristiano dictador. Fue un tiempo de pololos, tinieblas y torturas. Volvamos al aquí y ahora, donde tu democracia ya sé que me procuras alguna ley conciliadora, pero caes a menudo en sucias imposturas, fealdades que el buen gusto deplora. Como el marco legal siempre le queda chico, y el rico a eso es muy sensible, si tirando, aflojando, empleando un tiempo y pico, se hace un embudo más flexible, que tú apañes la ley a medida del rico. Al fin y al cabo, es muy comprensible, pero ¿qué hay del que tiene poca voz? Privado de ejercer tantos derechos, porque al nudista pones albornoz. ¿Qué hay de los raros? ¿Qué hay de los maltrechos? ¿Qué hay de los raros? ¿Qué hay de los maltrechos? Y tus representantes electos democracia, tus güelfos y tus gibelinos, cada día que pasa me hacen menos gracia. Sus chistes son para pollinos, y a enmendar tus carencias te veo muy reacia, y están mis sentimientos muy cansinos. Y como ya me aburre decir continuamente, eso no estaba en el programa, no cuentes con que vaya hacia ti cuatrianualmente, no compartamos más la cama, vamos a separarnos civilizadamente, y sigue tú viviendo de tu fama. Cuando veas mi imagen taciturna por las cívicas sendas de la vida, verás que no me acercan a tu urna. No alarguemos ya más la despedida, no alarguemos ya más la despedida. Bueno, ahora vamos a hacer unas preguntas a Pablo Híjar, manager del grupo Fucking Massive. Que bueno, cuando entre, va a entrar. ¿Ya estás, Pablo? Hola, buenas. Sí, aquí estoy. Bueno. Hola, buenas. Bueno, pues la primera pregunta. ¿Tú crees que es fácil unificar un evento musical y un mensaje? Bueno, no, simplemente aclarar que tampoco soy manager, sino miembro del colectivo, y llevo oficina, pero bueno, tampoco tenemos definidos ahí unos cargos tan establecidos, pero bueno, es otra cuestión. Y que si es difícil establecer un evento con un mensaje comprometido, pues hombre, todo depende de qué mensaje estemos hablando y todo depende de qué entorno, ¿no? Y luego depende de qué gente haya dispuesta a llevarlo a cabo, ¿no? Y yo, para mí, no me parece una tarea complicada, y además en Zaragoza yo creo que hemos tenido ejemplos, ¿no? Como ha sido el Buen Achen o el Nos Toca, en los cuales pues grupos de gente o colectivos han echado a andar iniciativas que, bueno, pues que además de ofrecer buenos conciertos o buenos festivales o buenos eventos, pues además han logrado colaborar con causas tanto a nivel social como antirrepresivas como de otro tipo. Vale. ¿Y eso como y la manera de hacer efectivo o algo así? ¿Cómo crees que podrías explicarnos un poco? Pues esto ya, bueno, para mí no distaría mucho, pero todo depende de a qué nivel te hablen, ¿no? Y cómo te hablen, ¿no? Como han explicado en la tertulia o en el debate que estabais manteniendo. Bueno, pues la cultura también vive en torno a un negocio, ¿no? Y además es una forma de ganarse la vida de un montón de gente, de trabajadores, tanto a nivel artístico como también técnico y de otro tipo, ¿no? También de gente a nivel de oficinas e incluso de otras cuestiones que ahora mismo pues seguramente la gente no se imaginaría. Entonces, una vez diferenciado eso, pues montar un concierto todo depende del grado de compromiso de todos aquellos que lo componen, ¿no? Y que tienen que tirar para adelante con él. No es complicado, se pueden establecer, es decir, todo parte de tener claro un sitio donde celebrarlo. Puede parecer de cajón, pero muchas veces es lo más complicado, lograr un sitio asequible, lograr un sitio en el cual, bueno, pues normalmente tiene que ser negociando con instituciones, asociaciones, etcétera, etcétera.
Y bueno, luego sobre todo lo que hace falta es voluntad si realmente estamos hablando, porque ahí es mi dificultad con la pregunta en responderte, de que hablamos de un evento comprometido, ¿no? Si hablamos de un evento con bandas que tienen letras comprometidas o estamos hablando de un evento expresamente comprometido, es decir, pues que el fin de la taquilla es sufragar una caja de resistencia para apoyar a determinados compañeros, o es un festival de apoyo a determinada campaña que está en marcha en determinado sitio, ¿no? Yo creo que diferenciando los dos, yo entendería la parte segunda, ¿no? Que sería pues por así decirlo, eventos más dirigidos a una reivindicación más directa, ¿no? Entonces, bueno, aunque es complicado luego diferenciar dónde empieza lo otro y uno lo otro, y de hecho hay festivales que están a medio camino de una cosa y otra, ¿no? Y hay eventos y reivindicativos que son auténticamente reivindicativos como los que te he comentado anteriormente. Bien, y hablemos un poco del tipo de mensaje. ¿Tú crees que hay mensajes más efectivos que otros a la hora de llegar a difundir una idea? Pues eso está claro. Es decir, el tema, por un lado, bueno, como hablamos de cultura y política, que son dos cuestiones evidentemente muy relacionadas, pero que tienen universos propios, a la hora del éxito, ¿no? Si entendemos por lograr un éxito en una convocatoria, en un evento, bueno, tan importante o casi más que incluso el mensaje es en las bandas que actúan, ¿no? Porque por eso mismo estamos hablando de un universo propio en el cual, pues muchas veces a la gente, más que el propio incluso el mensaje que lleva el evento, le puede atraer quien apoya ese evento. Y luego, bueno, volviendo al tema del mensaje, el mensaje evidentemente, igual que la propia música, ¿no? Antes os escuchaba el debate que era interesante, la música va cambiando. Hemos pasado, por ejemplo, pues el principio de este siglo, ¿no? Que ha sido pues una música muy individualista, muy de mirarse el ombligo, muy digo a nivel general, seguramente no todo el mundo ha hecho eso, pero yo sí que la gente que me rodea, con la que yo me he relacionado yo mismo, todo el mundo tendió en una época de reflujo, de derrota, pues a mirarse el ombligo, a hacer un arte quizás más hacia adentro, y ahora bueno, pues hay un cambio de época. Y además lo que sí que se observa es que ha sido antes el cambio de época en la conciencia de la gente, es decir, han sido antes las movilizaciones de masas que el cambio real del chip en la cultura, ¿no? Y en las letras y en el tono, ¿no? Yo creo que están relacionados, pero que al mismo tiempo el universo musical tiene sus propias reglas y que muchas veces no, es decir, contra los dogmas desde la izquierda, ¿no? Que suelen dar al sector artístico y musical y cultural como un sector muy avanzado, que no digo que no lo es, que hay mucha gente con un pensamiento muy avanzado en él, pero que sin embargo socialmente en este tema pues yo creo que sería más que nada responder a las necesidades, ¿no? Y o las consignas reales que hay establecidas, y en este momento pues bueno, consignas que podrían entrar pues desde reivindicar más democracia, reivindicar acceso a la cultura, y reivindicar, bueno, lo que te decía, todas las luchas, es decir, pues por ejemplo aquí cuestiones que podrían tener un efecto, pues por ejemplo, me pongo X, pues un concierto de apoyo a la marea verde, por ejemplo, ¿no? Pues eso tendría una base social que entraría ahí, o por ejemplo, pues conciertos para pagar multas o cajas de resistencia para huelgas que ha habido, ¿no? Pues serían buenos eslóganes o buenos temas para hacerlo, ¿no? Pero todo depende, pues como comentaba y por no alargarme, de la capacidad de conexión de esas consignas también con un festival o con un evento que supere aquello de, pues eso, no solo los más militantes, sino que consiga llegar pues a los oídos, ¿no? Ya no digo al corazón, pero a los oídos de aquellos que, bueno, pues que pueden simpatizar con esa causa o simplemente incluso gustarles un estilo musical, y que, bueno, creo que es que al final les sirve para ir allí, pues bueno, es muchas veces la conjugación de una causa, pero sobre todo también, como te decía, de un cartel atractivo, ¿no? Y desgraciadamente funciona así, pero como decíamos, incluso los eventos a nivel reivindicativo no escapan de ciertas reglas del mundo de la música, que evidentemente se mueve en una economía de mercado, ¿no? Vale, muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Muy bien, muy bien. Ya acabamos. Vale. Muy bien. Venga, un saludo. Un saludo para ahora. Y ahora, por el programa. Sí, vale, muchas gracias a ti. Y ahora vamos con nuestra sección de filosofía marxista. Filosofía marxista, Estado.
Para Marx y Engels, la transición al socialismo debe comportar necesariamente la extinción del Estado. Ambos autores entienden que el Estado no aparece con la sociedad, sino que el resultado de la división de esta en dos clases con intereses económicos enfrentados y irreconciliables. El Estado se construye como un poder situado por encima de la sociedad, que intente mantener el conflicto en los límites de un orden favorable a los intereses de la clase explotadora. Se trata, en definitiva, de un órgano de dominación de clase, por lo que la liberación de la clase oprimida es imposible sin la destrucción del aparato del poder estatal. La forma transitoria para la desaparición del Estado, según Marx y Engels, es la organización de los trabajadores como clase dominante, que a través de la experiencia de la Comuna de París se entienden como una forma política perfectamente flexible. El gobierno de la clase trabajadora es la forma bajo la que puede llegarse a la emancipación económica del trabajo y, de este modo, la condición necesaria para la desaparición de las clases sociales y del Estado. Maldita sociedad, odio el dinero y cobro por tocar. Soy un tipo decadente, el sistema me utiliza para despistar. Algún día un tipo listo me tenía que joder. Mañana mismo me mataré. Maldita burguesía, maldita sociedad, odio el dinero y cobro por tocar. Yo soy puta federada y tú vas a trabajar. Y a mí que si lo haces gratis eres puta igual. Puta quiero ser, si me pagas que amaré. Puta como tú, curra y págame. Puta quiero ser, si me pagas que amaré. Puta como tú, curra y págame. Seré tu amante vendido, ¡mentira! Algún día un tipo listo me tenía que joder. Mañana mismo me mataré. Maldita burguesía, maldita sociedad, odio el dinero y cobro por tocar. Nunca serás un vendido, tú nunca te venderás. Es porque a ti sos cretino. Nadie te quiere comprar. Puta quiero ser, si me pagas que amaré. Puta como tú, curra y págame. Puta quiero ser, si me pagas que amaré. Puta como tú, jódete, jódete. Ay, Gervasia, te casaste por el dinero. Bueno, hemos oído una canción escrita por Evaristo, es cantante de La Polla y Aragón Gatillazo, que hablaba sobre las contradicciones que tiene que asumir a lo mejor un músico que es revolucionario a la hora de comer, digamos, porque tienes que firmar un contrato con una discográfica, bueno, puede ser una independiente, pero tienes que venderte de alguna manera. La canción se titula Vendido. Y de eso vamos a hablar ahora en la mesa. En primer lugar, ¿creéis que es incompatible ser revolucionario y trabajar con una multinacional discográfica? Hombre, claro que es contradictorio porque precisamente estas incompatible. No, contradictorio, incompatible no. Vamos, yo me considero ciertamente un poquito revolucionario. He estado en 3 multinacionales porque nos han llamado. Te quiero decir que contradicción, claro, como la contradicción cuando te sientes revolucionario y te sientes que esto tendría que estar mejor repartido y tal, pues te montas una empresa pequeña y coges a 2 obreros. Eso no es, es contradicción, eres empresario, pero a la vez tienes unas ideas. Eso pues con la música igual, no sé. Lo que ocurre, que bueno, que venderse, pues bueno, depende de las letras que hagas también y tu manera de ser. Si haces las canciones que te dice esa multinacional, pues, por ejemplo, me pongo en el caso de lo que Operación Triunfo que hemos comentado antes, ¿no? Uh-huh. Que esto sí que es algo que está programado, ¿no? Es decir, aquí vas a ser buen chico, no vas a decir letras ni contra el régimen ni contra nada en el mundo, simplemente letras banales, y esa es la juventud que quieren, pues, los
los que dominan el mundo, ¿no? Y a través de las multinacionales lo hacen. Eso sí que es venderse, a lo mejor, pero claro que hay una contradicción y es difícil de solventarla, pero bueno. Triunfar es vender. Triunfar es que te fiche una multinacional y vender muchos discos, pues bueno, y hacerte rico. Yo creo que un revolucionario no es esa su misión, ¿no? O su último fin, ¿no? Si vendes discos, pues muy bien, pero tienes que mantenerte ahí un poco en tu línea, ¿no? Si quieres. Y lo que ocurre, hay mucha gente que después, grupos raperos que a lo mejor en principio eran de una manera, luego al vender muchos discos pues cambian su manera de ser. Eso ha pasado mucho también, ¿no? Yo creo que, bueno, yo tengo un grupo de heavy metal, no hemos tenido nunca un contrato discográfico, somos un grupo autoproducido, entonces no puedo hablar desde la experiencia. Y yo la pregunta la haría un poco al revés. ¿Hay que venderse para vender o hay que vender primero para venderse? Es decir, si yo, por ejemplo, ahora con mi grupo llegara, hiciéramos una canción a través de lo que hablamos, a través de internet, que te da muchas más opciones, y consiguiéramos 1 millón de visitas o 2 o 3 en YouTube, y viniera una discográfica a buscarnos a nosotros y decirnos, oye, nos gusta lo que hacéis, ¿vale? Bueno, quiero decir, yo no estoy en contra de que un artista, un grupo y tal crezca en ese sentido. Es decir, todos los que hacemos música y nos consideramos músicos nos gustaría vivir de ella como nuestro trabajo y que nuestro trabajo genere más riqueza. Pues eso dependerá pues de muchos factores, ¿no? Evidentemente, pues si está en una discográfica hay gente que trabaja en marketing, hay gente que trabaja en la distribución, hay una serie de gente, dijéramos, dentro de esa industria que también son trabajadores, no lo olvidemos. Hay gente que te organiza giras, que va a los conciertos contra más multitudinarios, más puestos de trabajo tienen que generar, etcétera, etcétera. Entonces, yo tampoco creo que un grupo tenga que venderse, por decirlo de una manera, prostituirse artísticamente para llegar a ser un grupo pues que llegue a un montón de gente. Y estábamos hablando del caso de Escape. Escape es un grupo que antes de tener un contrato con una discográfica, ya en los círculos independientes ya había vendido miles de discos y ya hacía conciertos y llenaba pabellones por el mensaje y tal. Que luego entró en una multinacional discográfica que empezó a funcionar de una manera más profesional, etcétera, pero yo creo que hay que alabar a Escapes, que siempre han mantenido un discurso muy combativo, al margen de que te guste o no su música. Yo creo que es, digo Escape porque es el grupo que me viene así más a la cabeza, pero hay muchos más grupos y yo creo que no es necesario. Y puedes estar en una multinacional discográfica y mantener tu independencia artística, siempre y cuando pues eso te mantengas firme en tus convicciones revolucionarias, desde luego. Y hablando sobre el caso de Escape, por ejemplo, en concreto, bueno, y muchos más, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos a Rage Against the Machine también, que también están con una multinacional. Y, o System of a Down, claro. Sí. Pues a partir de eso, si un artista quiere que su mensaje se difunda, porque todas estas grupos que escriben las canciones, supongo que será con el propósito de que las escuchen su público y difundirlas. Si un artista quiere que su mensaje se difunda, ¿debe venderse? A ver, debe venderse en el sentido de contratar con una multinacional y funcionar de esa manera. Hombre, si tú haces las letras que tienes, haces la música que tienes y esa multinacional te contrata por eso no es venderse. Lo que ocurre es que si haces unas letras muy combativas no te van a contratar. Entonces eso hay que también asumirlo, ¿no? O sea, además, bueno, ahora también, antes sí que era muy importante que una multinacional te contratara, pero es que ahora ya no hay ni multinacionales que se dediquen a la música, porque no se venden discos. Entonces, claro, ahora está todo más complicado. En principio el mercado de la música está fundamentalmente centrado en Internet y un poco pues en las radios y televisión poco, que llegan a la gente que no hay Internet, ¿no? Pero si una multinacional te ficha por tu música, o sea, no es venderse. Otra cosa es que, por ejemplo, hagas un disco, al próximo disco te digan, oye, no digas que Franco es hijo puta al próximo disco porque si no te vamos. Entonces, si tú eso no lo haces, pues entonces sí que te estás vendiendo, mano. Pero ese venderse es muy relativo también. Hombre, yo no creo que...
A ver, entendemos, y yo, claro, a lo mejor tengo una concepción distinta a lo que es un mensaje revolucionario. O sea, en un disco no creo que no estemos hablando de que llegar y decir, por ejemplo, que el monarca es no sé qué, tal y cual. Yo creo que un mensaje revolucionario es aquel que consigue remover las conciencias de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Y que en esa canción tú expreses algo que vaya en contra de lo que ya está establecido, ¿no? Y en eso no solo incluyes el mensaje de la letra, podemos incluir lo que hablabas tú antes, el mestizaje de estilos. Por ejemplo, yo en mi caso, al estar en una banda de heavy metal o de un estilo que no es precisamente los estilos que más se mueven dentro de las radiofórmulas en España, ya estoy subvertiendo un poco lo que son el poder, dijéramos, de estas radiofórmulas, ¿no? Lo que le estoy diciendo es que yo quiero que la gente conozca la cultura heavy metal, conozca el rock duro y que entienda que hay algo más allá de los triunfitos que decías tú. Eso ya ellos, al final yo soy la competencia, ¿no? Un poco de ellos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siempre y cuando, pues claro, lo que dices tú, algún día vinieran y dijeran, como pasó con lo de Rafa, el chico este que ganó La Voz, y dijeran, pues ahora nos apetece un cantante heavy metal o más rockero, y ya tiendan a descafeinarlo y tal, y intentan captar por ahí una venta, ¿no? Un mercado nicho por el cual ellos penetrar dentro de un sector. Pues bueno, libres son de hacerlo, pero yo creo que se equivocan por otra cosa, porque es que el rock and roll y el heavy metal es otra cosa, ¿no? Es otro estilo de música, y ahí es difícil. Ahí tú lo que tienes que hacer es captar, pues eso, buenos artistas, gente con buenas ideas independientes, que sean librepensadores y que quieran mostrar su arte al mundo, y bueno, y de eso hacer un negocio, pues bueno, beneficiando a la industria, pues de gente que es muy creativa, y bueno, eso yo no lo consideraría venderse, pero bueno, yo creo que es hacia donde deberían ir la industria, en este caso las multinacionales o los pequeños sellos discográficos que queden. Sí, lo que pasa es que la industria discográfica siempre ha tendido a absorber ya controla el producto, todos los movimientos sí, musicales que de un principio nacen contestatarios. Sí, pues de eso hablaremos. Desde pues, el movimiento hippie, el punk, todos los movimientos, eso pues siempre han tenido a absorber el mercado y decir, hostia, que esto parece que va a vender discos, trae para acá, ¿no? Vamos a coger a estos chavales y, bueno, ¿no? Siempre intenta, pues, el rock, está claro, el rock and roll, que en principio fue una cosa contracultural, pues al final fue absorbido por la industria discográfica, ¿no? Vale. ¿Y creéis que es ser un poco en la tónica, pero un cambio de tema un poquillo? ¿Creéis que es compatible ser revolucionario con estar en la SGAE? Pues sí, perfectamente. La SGAE, por supuesto que tienen muchas cosas malas, pero tiene otras cosas buenas. Yo personalmente, gracias a la SGAE, he podido comer. Porque una cosa son la política que tiene la SGAE con respecto a muchas empresas y con respecto a cobrar ciertos cánones que no deben cobrar, pero también hay que tener en cuenta que son el único entidad que defiende los derechos de autor. Hay más, y están saliendo más independientes y tal, ¿no? Pero hasta ahora, porque con los derechos de autor, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? No, dicen, no, pero si tú haces una canción, luego en directo la cobras. Bueno, pero si hay un tío que estoy en silla de ruedas y lo que hago es hacer canciones y se las doy a fulanito, los derechos de autor tienen que estar también garantizados de alguna manera, ¿no? Y por supuesto, las GAE, desde luego, tienen muchas cosas malas, muchas, pero la pregunta que dices tú no lo veo, sí. O sea, no lo veo contradictorio. Tú haces un trabajo, creas una obra de arte, haces una canción con su letra, tienes tu porcentaje de autores y tienes tu derecho a cobrar o que te venga algo, o si esa canción se utiliza en medios o la gente lo usa, no sé, pues para pasárselo bien de alguna manera, y no sé, algo le tiene que venir al autor, no sé cómo, se podría hacer mucho mejor que como está ahora, pero por supuesto no es contradictorio. Hombre, yo creo que evidentemente a lo que estoy de acuerdo con él. Otra vez más, sí que no estoy de acuerdo, por ejemplo, en lo que ocurría, por ejemplo, en ir a una peluquería y cobrarle un canon. O sea, eso me parecía, vamos, me parecía ridículo, siendo más que es un tipo de negocio que no se lucra de la música, ¿no? Sino que, bueno,
al final lo que debería existir es lo que dices tú, a lo mejor un sistema más racional para gestionar los derechos de autor. Yo creo que en ASGAE yo era una persona que era estaba muy en contra de ASGAE hace un tiempo, pero bueno, al final entiendes, y yo mis canciones no están registradas en ASGAE, ni las de mi grupo, pero sí que es cierto que te das cuenta de que efectivamente si una canción genera riqueza, genera un derecho, es un trabajo intelectual, yo creo que hay que gestionar eso. Existían las plataformas estas de que se crearon sube tú aquí tu música y se comparte gratuitamente. Es que la cultura no puede ser gratis tampoco. O sea, el gratis por gratis no puede existir. Además va en contra de la cultura libre. Crear y dedicarte al arte, a la música, tiene que tener un beneficio para lo que dices tú, para poder comer como un trabajador. En mi caso yo no soy una persona que viva directamente la música, pero entiendo que hay gente que sí que lo hace y que tiene derecho a un reparto. Que ya podríamos entrar en el tema del reparto igualitario del tema de derechos de autor, que se están repartiendo millonadas entre 4 artistas que están ahí, que ha habido unos movimientos no del todo claros dentro de estas sociedades. En eso estoy de acuerdo, pero que sí que es necesario que exista alguien en una sociedad sin ánimo de lucro y tal que gestione los derechos que genera esta industria. Sí, hay alternativas a las GAE, ¿no? Sí. Libre distribución y tal. Pero vamos, el compartir está muy bien, pero hacer copias de una obra y venderlas, eso por ejemplo, eso no hablando ya, tocando el tema de la piratería, en estos momentos me ha venido, pues eso yo creo que está muy mal, ¿no? O sea, porque estás fastidiando fundamentalmente a los autores de esas canciones, que pues a lo mejor comen de eso, ¿no? Algunos, ¿no? Y sobre todo, claro, a los grandes artistas, pues a ellos no les van a quitar de comer, ganarán 2 o 3 milloncejos menos de los 100.000 que ganan, pero a la gente que te vende o te vendía pues 20.000, 30.000, 40.000 discos, que con eso podías ir comiendo y tal, pues si te quitaban los derechos de autor se iba, o sea, tenías que dedicar a otra cosa, que es lo que se hace la gente. Generalmente todos los músicos que empiezan y tal, pues tienen otro trabajo y cuando tienen los tiempos libres se dedican a la música. Claro, este debate está tema está un poco planteado de la perspectiva de que vosotros sois músicos, además también de militantes de izquierda, habéis militado, pues muchas veces la gente con la cultura tiene ciertas ideas que luego no habla con músicos de verdad ni gente que padece eso. Entonces, para que tiréis también vuestra opinión sobre ello. Bien, entonces ahora vamos a paso con Víctor, que nos va a poner una canción que primero va a introducir. Bueno, pues os voy a hablar de La Excelencia. La Excelencia u Orquesta con Conciencia es una orquesta latina formada en 2005 en la ciudad de Nueva York. Esta orquesta hace de sus letras denuncias sociales y vivencias de la comunidad latina de Estados Unidos. Os voy a poner American Sueño, que es donde la orquesta critica el tan famoso sueño americano, el cómo migrantes de distintas partes van a Estados Unidos a encontrar una estabilidad que les había sido prometida y el cómo son tratados ahí una vez que están allí y cómo la sociedad los quiere callar. Lo que le estoy diciendo, yo no aguanto más este sufrimiento, y aunque me toque un futuro incierto, yo me voy de aquí, le juro que ya no vuelvo. Dejo atrás a mi familia y a mis queridos viejos, si es por ellos que corro este riesgo. Si por alguna razón la vida pierdo, dile a todos ellos
nuestro pueblo y como un ladrón me tienen corriendo. Esta libertad, le juro que yo no entiendo. Trabajo día y noche y casi no duermo. ¿Cómo puede ser que aquí sigo yo sufriendo? Sin importarle a este bruto gobierno, porque me fui de mi país, ya no recuerdo. Este no puede ser el American sueño. Me empujan y me empujan, pero no me caigo. Ay, me empujan y me empujan y no me van a tumbar, no, no. Me empujan y me empujan, pero no me caigo. Voy en busca del billete para alimentar mi hogar. Me empujan y me empujan, pero no me caigo. Mi madrecita querida, dime quién la va a cuidar, para mí o quién será. Me empujan, pero no me caigo. Inmigración me persigue y no sé qué pasará. Los metales de la excelencia también se quejan. Lamento del emigrante. No sé por qué me persiguen si yo vine a trabajar. Yo no vine a hacerles daño, tampoco vine a robar. Ay, solo quiero el billete para alimentar mi hogar. Yo te digo, caballero, que yo no vine a hacer mal. Solo quiero que respeten que yo vine aquí a buscar un futuro más seguro para mis hijos y mi hogar. Que no me tumben, que no quiero y no me voy a rajar. ¿Qué pasa con el gobierno después de tanto trabajo? Solo me quieren usar. No se preocupe, hermanita. Yo dije que Dios aprieta, pero no ahoga. Yo no creo en guerra. Sin embargo, creer solamente en la paz sería ignorar las injusticias que existen en nuestras tierras, ignorar las injusticias que existen en nuestra sociedad. Y por esa razón, y esa razón única, levanto un puño al aire para gritar resistencia contra un sistema que solo me quiere callar. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de quién fue Woody Guthrie. Woody Guthrie fue un cantautor americano, nacido en 1912, que viene en esta inercia de lo que viene siendo la lucha de la clase obrera americana, una clase obrera mejor organizada a finales del XIX y que ve un cambio muy grande en lo que viene siendo toda la primera mitad del siglo XX. Guthrie era bastante conocido porque viajaba con la guitarra, como todos conoceréis, que ponía esta máquina matafascistas. Bien, pues este cantautor fue el mayor influencia de lo que viene siendo el pop en Estados Unidos. Guthrie era sobre todo estaba muy comprometido. Iban de la misma mano tanto la música que hacía como el mensaje político que llevaba. Las canciones que Guthrie escribió llegaron aquí a España un poquito en la época de los combatientes norteamericanos, que vinieron a la guerra civil a combatir, sobre todo en la brigada Lincoln, que fue la más representativa de ellos. Guthrie con estas experiencias volvieron muchas canciones nuevas como Ay Carmela, con esas influencias, o Jarama Valley. Incluso con el tiempo fue influenciando mucho en el imaginario de mucha música anglosajona y podemos aún recordar canciones como The Clash con Spanish Bombs, que también siguen cogiendo un poquito toda esa inercia de esta vuelta a casa de los combatientes de la brigada Lincoln, que viene en la inercia también musical de Woody Guthrie. Bien, la canción que queremos ahora proponeros un poquito para que escuchéis y para que conozcáis es This Land Is Your Land.
¿vale? Esta tierra es su tierra. Esta canción expresa ese sentimiento joven y abierto, pues, inconformista y también pues, solidario, en el que los inmigrantes originarios de países pues, lejanos que llegaron al continente americano en el siglo XIX, pues se unieron a este país y bueno, hicieron de este país un poquito su país. Es una letra que puede parecer en principio teniendo el patriotismo y puede parecer un poquito alejada del lenguaje de clase, pero es nada más que es todo lo contrario, es bastante, diría yo, que internacionalista. Os dejamos con esta canción, This Land is Your Land, de Woody Guthrie. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was a-sounding, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. The sign was painted, said private property, but on the backside it didn't say nothing. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Ahora vamos a seguir con la mesa redonda. Vamos a hablar un poco de movimientos culturales que han tenido como protagonistas a la música. Hasta qué punto han sido combativos de verdad o se han quedado en mero instrumento del poder o han sido mercantilizados y qué han conseguido realmente. Vamos a hablar un poco, pues en primer lugar, ¿qué pensáis? ¿Qué movimiento ha sido algún movimiento cultural que tenga como protagonista la música realmente decisivo en algún cambio social? Bueno, casi todos los movimientos musicales que ha habido reflejaban o bien un estado de la sociedad en ese momento. Quizás para mí me viene el movimiento hippie, que coincidió con la guerra anti-Vietnam, un movimiento pacifista. También tuvo mucho que ver el LSD, las entradas de las drogas y todas estas cosas y tal, que produjeron pues un movimiento fundamentalmente provocado por la guerra de Vietnam, pacifista. John Lennon estaba por ahí también, un poco dando toques, pero todo fue absorbido, ¿no? Pero claro, son movimientos musicales que nacen por una reacción, ¿no? Pero que luego generalmente
llega al mercado de la música y los absorbe y entonces pues se van transformando, ¿no? Movimiento punk, que hemos hablado también antes. Los cantautores, también aquí los tenemos muy de cerca, y en el Estado español, pues antes de Franco, yo creo que habría que nombrar a Paco Ibáñez, también, que fue el primero cantautor que habló de... En el Olimpia, en los directos que hablan en el exilio, 64 Francia. empezó y tal, ¿no? Pero todos, el punk que hemos dicho antes, ¿no? La movida de los 80 también, ¿no? Todos reflejan pues un poco lo que en ese momento la sociedad necesitaba, y siempre muchas veces la música va un poquito por delante, ¿no? Digamos así, de los políticos, entre comillas, ¿no? De lo que está ocurriendo, ¿no? Mi compañero tendrá algo más que decir. Bueno, yo soy más joven que tú y bueno, yo puedo hablar un poco de lo que he leído y de lo que he escuchado, por ejemplo, en el movimiento del cual yo provengo, que es el movimiento de la New Wave Heavy Metal, ¿no? De la ola de nuevas bandas que surgió en Inglaterra. Eso en los 90, ¿no? No, a principios de los 80. Sí, estamos hablando de Judas Priest, Saxon, Iron Maiden, Samson y muchas otras bandas, ¿no? que surgieron allí, Black Sabbath, bueno, al final eran bandas de barrios o de zonas obreras de Inglaterra, donde bueno, había desigualdades sociales, había unas coincidió con unas crisis sociales, etcétera, ¿no? Entonces te das cuenta en algunas letras lo que hablábamos, ¿no? Judas Priest ya salía con un mensaje muy rotundo, ¿no? Breaking the law. O sea, hay que romper a la ley, hay que ir en contra de este sistema y tal. Sí, te puedo hablar de otras canciones, ¿no? Incluso en las canciones que tenía Maiden en sus primeros discos también contenían mensajes claros pues contra Margaret Thatcher, etcétera, etcétera, ¿no? Y eran bandas de heavy metal no muy perfiladas hacia el punk, ¿no? Con movimientos libertarios o anarquistas, pero sí que tenían un mensaje de clase obrera y que calaban muy hondo en aquella época. Entonces, bueno, yo creo que la gente que quiere indagar un poco solo tiene que meter un poco en cualquier portal de internet y buscar sobre estas bandas de heavy metal de principios de los 80, porque sí, evidentemente el mensaje era de clase obrera, de luchar contra el capitalismo. Démonos cuenta que era un mundo que vivía la Guerra Fría en aquel momento también, y la amenaza de la guerra nuclear y todo eso rondaba por las letras de bandas de aquella época. Sí, y aquí en España, pues bueno, por hablar algo más en concreto del Estado español, pues Barón Rojo, pues en sus letras creo que hablaba mucho sobre el Madrid obrero, el Madrid de la especulación ya, el Madrid de las huelgas generales, del paro juvenil, etcétera. Yo creo que está latente en casi todos los discos de Barón Rojo, encuentras una letra referente a esto. Sí, Barricada, por ejemplo. Barricada en claro, Navarra, sí. En lo que hablas tú, las bandas estas inglesas, fundamentalmente, la señora Thatcher, la dama de hierro, tuvo mucho que ver, porque esta señora llegó en el 79 al poder, ¿no? Y acababa de empezar el movimiento punk, bueno, en el 75, pero Margaret Thatcher coincidió con Ronald Reagan en la... Casi nada. Se juntaron ahí los dos, que fue el comienzo del declive ya de todo esto. Y claro, en Inglaterra pues fueron los primeros que sufrieron, ¿no? Toda esta ataque de esta señora súper liberal que nos llevó a la ruina, ¿no? A medio mundo, ¿no? Y con la guerra de las Malvinas ya como colofón, ¿no? El rap también es algo interesante, que nace de la comunidad negra americana, contracultural y tal también. Que luego, pues, también estaban también los blancos Beastie Boys, que también era un grupo que hacía rap blanco y también apoyaba también las causas de la clase trabajadora, por ejemplo. El rap también tiene un punto allí, pero también ha sido absorbido, por supuesto, por el mercado, está claro, ¿no? Vale. Y bueno, en el caso concreto de España, ahora también comparar un poco qué movimientos o artistas o grupos a lo mejor han sido realmente combativos o potencialmente a ser combativos, o ya en su esencia ya estaba escrita en su frente: cómprame, mercantilízame. La movida madrileña y el rock radical vasco. Directamente, ¿qué pensáis? Pues... Dilo claro, que antes lo has dicho. Sí, no. Con la movida madrileña. Bueno, la movida madrileña, a mí que la viví un poco de cerca, porque nosotros no fuimos a Madrid, pero teníamos un grupo en los 80 que eran los enfermos, bueno, Doctor Simón y los enfermos mentales. Hacíamos punk, funk, ska, un poco así todo mezclado.
La movida madrileña para mí fue una fiesta de pijos, ¿eh? Pocos grupos creo que se salvan. Para mí quizás el único que tuviera algo y que quizás no es que fuera combativo, pero por lo menos musicalmente Radio Futura tenía alguna cosa de mezclas y tal, pero el Ramoncín, la Alaska y todos estos y tal, pues me parece una cuadrilla de pijos, que sí, que te podrá gustar o no, pero todos en los 80, a partir del 81, del golpe del 23F, que fue en el 81, y al 82 ya ganó el PSOE con la legalización de las drogas y el no a la OTAN, entonces ya parecíamos que habíamos conseguido la democracia, ya no había que criticar al gobierno porque teníamos democracia. Entonces la movida madrileña fue fomentada desde el poder también, ¿eh? El Partido Socialista en todos los ayuntamientos contrataban a Alaska, al Miguel Ríos, eran poco contraculturales. De hecho, yo vi un documental que había a propósito de esto y salía Radio Futura, uno de los Ausorón, los hermanos, salía diciendo que, claro, llegó un momento en el cual decía, claro, es que en aquella época pues éramos gente joven, llegaban, te llamaban el concejal de turno del pueblo tal del PSOE y te soltaba $500,000 de pesetas de las de aquella época por dar un concierto. ¿Cómo vas a ir contra esa gente? De alguna manera ellos supieron ganarse muy bien a todos estos artistas. De todas maneras, yo creo que la diferencia que hay, por ejemplo, entre la movida madrileña y lo que hablamos del rock radical vasco, yo creo que está en que el rock radical vasco tenía una base muy fuerte. O sea, la gente que hacía, los músicos del rock radical vasco eran gente que sí que tenían conexión con los movimientos sociales, de verdad. No eran una cuadrilla que se iba de fiesta a drogarse por ahí, no, era gente que estaba en movimientos estudiantiles, en movimientos obreros, en partidos políticos y tal. Y todos sabemos lo que es el País Vasco. Sus bases son bases muy preparadas, y que saben, tienen muy claro lo que quieren hacer. Y a más se apoya mucho más a la cultura autóctona, musical, ya no solo por el folk, sino en cualquier estilo, Hoy en día siguen haciéndolo así. Y tú te vas al País Vasco y encuentras que en cualquier fiesta de concierto de pueblo tienes desde grupos de metal, death, de cosas extremas, hasta folk. Entonces siempre la música está muy ligada a toda la cultura política, social del País Vasco. O sea, al final el músico se siente reconocido por la sociedad en la que vive y aún lucha más y aún es más combativo en su música para fortalecerla, ¿no? Eso yo creo que es la diferencia entre lo que ocurrió en Madrid y lo que había en Euskal Herria. Sí, en el País Vasco y también en Cataluña y en Galicia también había movimientos. Ya simplemente Cataluña también existía el rock catalán también. Sí, antes de los 80 es donde más fundamentalmente el rock radical vasco tuvo su apogeo también, pero antes el hecho simplemente de cantar en euskera o cantar en cantalabro o cantar en gallego ya era combativo, es decir, que no te dejaban, ¿no? Cantar en tu idioma natal, ¿no? Entonces todos los grupos fundamentalmente de las nacionalidades que tienen más arraigado el espíritu independentista de alguna manera, como Cataluña o el País Vasco o Galicia, salieron grupos más combativos simplemente por el hecho de cantar en su lengua, ¿no? Eso ya le jodía al gobierno central. Sí, bueno, por ejemplo, Sutagar, que es una banda mítica, pues bueno, lo que dices tú, ya en sus letras, aparte de ser combativas, pues la lengua es que tú solo cantaras en euskera, pues era algo realmente, pues ya poco menos que te trataban de filoetarra, ¿no? Sin entender a lo mejor lo que decía la letra, que a lo mejor era una canción de amor, ¿no? O de desamor. Y en el caso de Aragón, pues lo que hablamos, ¿no? Hace años, poco menos que si cantabas en aragonés, ya tenías que ser un independentista. Y no, yo he conocido artistas que han hecho música en aragonés, por ejemplo, o en catalán, siendo aragoneses, y no tenían ni por qué ser catalanistas ni independentistas. Pero sí que es claro que la defensa de las lenguas era también un signo de identidad en estas distintas naciones que integran el Estado español, un símbolo, ¿no? de lucha y de reivindicación frente al centralismo y al capitalismo español, un poco al españolismo rancio que huele todavía franquista, de que todo lo que no sea castellano español no es terrorismo, etcétera, etcétera. Sí, aquí en Aragón en concreto podemos nombrar a José Antonio Labordeta, Joaquín Carbonell, en aquellos tiempos La Bullonera. Hay uno que se llama Boira, que eran de aquí, del Picarral, además, y también
Sí, todos estos, fundamentalmente, Aragón, la bandera de Aragón estaba siempre detrás de los conciertos. Y en aquellos tiempos era lo único. O sea, recuerdo de conciertos con la Bordeta, pues que después del concierto, o con Joaquín Carbonell, o varios y tal, después del concierto se hacía manifestación, porque en el concierto era el único sitio donde te veías todos los rojos de la ciudad, ¿no? Y te ponías contento, y después del concierto manifestación hasta que venían los grises. Y bueno, también nombrar un poco también no nombrado, pero vamos, la música, la nueva trova cubana, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés también tuvieron mucha importancia, ¿no? A los cantautores de allá, que también entendíamos la letra, ¿no? Y aquí en Zaragoza tocaron varias veces y bueno, también son movimientos a tener en cuenta, ¿no? Sí, los cantautores, pues Sí, Ángel Petisme, toda esta gente que también les gustaba mezclar estos, ¿no? Claro. Y todo lo que venía de allá, bueno, y la música latinoamericana, pues fíjate, pues Víctor Jara, cómo murió, ¿no? Pues, o sea, todo eso también son referencias y cosas que tengo que acordarme de de Mauricio Aznar, también Mauricio de Aznar. Más Birras, que bueno, empezó haciendo un rollo rockabilly, pero también adoptó tema de música latinoamericana, tangos, y pues un poco también en sus letras tenían ahí esa esencia del barrio torrero, donde él había crecido y vivido mucho tiempo, de un barrio obrero, y se nota en las canciones cuando tú las lees de que había una presión policial, por ejemplo, que estaba la policía en el barrio siempre, un poco al tanto de lo que hacían para que la cosa no se desmadrase, ¿no? El control ese. Y lo notas en las letras, ¿no? Te das cuenta de que hay un componente social, político, ¿no? Y te das cuenta de que bueno, de que eran otros tiempos y se vivía un poco pues con la presión que ejercía el Estado, ¿no? Frente a cualquier tipo de música que se saliera un poco del establishment, ¿no? De lo que marca el realpolitik. Sí, pero aquí creo que lo hemos nombrado antes, pero vamos, yo creo que de los primeros, Paco Ibáñez quizás es el más representativo de la música combativa, un poco, o el primero que empezó un poco, ¿no? Porque claro, él cantaba cuando vivía Franco, que no es lo mismo que cuando no vivía Franco, ¿eh? Se tuvo que ir a Francia. Claro, y todo el movimiento catalán, pues Luis Llach, Ovid Montllor, Pi de la Serra, que también tenía mucha fuerza, pues en los conciertos eran prácticamente manifestaciones contra el fascismo, ¿no? O sea, era el único sitio donde te podías juntar, porque en aquellos tiempos más de 2 era reunión ilegal en la calle, si querían aplicártelo, ¿no? Vale, muy bien. Pues vamos ahora, bueno, os dejo que van a introducir una entrevista que vamos a hacer a Sibilito. Ahora vamos a escuchar una entrevista que hicimos hace unas semanas a Diego, un componente del grupo zaragonazano de Estabilito, que ganó el Pop y Rock. Estamos con Diego Estabilito y bueno, te queríamos preguntar, Diego, si consideras que existe actualmente compromiso en la música aragonesa. Bueno, pues Nico, como en todas las cosas, algunos grupos lo tienen y otros no. Por ejemplo, ahora ha sacado Bunbury un disco, aunque Bunbury está ya fuera de la escena aragonesa, pero ha sacado un disco bastante político para nuestra sorpresa, ¿no? Porque el tío está viviendo en Los Ángeles y bueno, está bien que se acuerde del pueblo. Luego están los cansautores, los cuales ya nos dan un poquillo pereza, pero son los abanderados de las ideas políticas, ¿no? En la música. Y luego dentro del pop, pues sí que hay grupos, puedo nombrarlos, ¿no? Sí, por supuesto. Pues grupos como Veluria, que hacen un rock así muy fuerte, que sí que tienen una tendencia política increíble. Luego dentro del punk, pues también. Pero muchos grupos adolecen del espíritu de fiesta, de no, la música está solo para divertirse. Yo creo que no, que la música está para llenar los cerebros de ideas. También para divertirse, sí, pero si tiene algo de contenido, pienso que es mejor. Entonces ahora dentro de la escena sí que hay grupos que, claro, dentro del contexto en el que vivimos, es que es normal contagiarte del espíritu político, ¿no? Hay otros que no sé cómo lo harán, pero ahí están. Porque consideras que eso puede estar relacionado con una mayor dificultad para intentar transmitir un mensaje a través de la música. Pero yo creo que no es difícil. La música, al fin y al cabo, son sentimientos. Si a ti la crisis, por decir algo, te está afectando de una manera en que todo lo que te rodea se está yendo a la mierda, es imposible que compongas algo sin que eso te afecte. Con lo cual, tienes que expresar la política de una manera o menos escondida o visible, ¿no? Pero es que no puedes hacer letras, eso son mentiras también.
hacer letras que no tengan nada que ver con tu contexto social. O eso, o eres Emilio Botín. Sí, bueno, además te queríamos preguntar si consideras que ha habido importantes efectos sobre la música aragonesa a partir de la crisis. Pues sí, bueno, la música en general, en Aragón lo que hemos visto es que el 21% de impuestos está jodiendo sobre todo las salas de conciertos. Y si ya es muy difícil arrastrar público, si una entrada de 10 euros, 2 euros y 10 se van para el gobierno, pues claro, te sientes un poquillo estafado, aunque luego, entre comillas, ese dinero se utilice para ti, no. Entonces, el gran efecto de la crisis es que las salas de conciertos están vacías, que los artistas que vienen de fuera a Aragón, si no han vendido entradas anticipadas, cancelan el concierto, como le pasó a Ariel Roth, que estamos hablando de Ariel Roth, y ya van 2 conciertos que ha cancelado. Ese es el principal factor. Sí que es verdad que el ayuntamiento hace unos años puso el túnel, que es un espacio para grupos locales, pero ¿qué pasa? Que el ayuntamiento tonto no es, y puso el espacio en el barrio Oliver. O sea, a tomar por culo. Claro, no te puedes arriesgar a tener a los hippies, a los drogadictos, ya... No, te quiero decir, es como nos ven, es como nos ven a los músicos. No te puedes arriesgar a tener a la patraña de la sociedad, a los que les gusta la cultura, en medio de la ciudad. Con lo cual, sí, les damos un espacio, pero que se vayan léjicos. No queremos tenerlos en el centro. Así que, bueno, sí, el ayuntamiento ayuda con concursos, que esa es otra, y con centros, pero ¿de qué manera? Luego está el tema de los locales, que sí, que te ofrecen locales, pero vuelven a estar, pues, lejísimos. Tu último disco con tu grupo Estabelito se llama La Gran Mentira. ¿Consideras que actualmente estamos viviendo en una gran mentira? Bueno, actualmente y durante toda la vida, porque es que esto en España viene de largo, bueno, en España y en el mundo en general, pero desde aquella transición tramposa que nos hicieron, bueno, que les hicieron a nuestros padres, pues vivimos en la gran mentira de la democracia y de la monarquía. Bueno, la monarquía es de hace mucho más, pero sí, vivimos en una gran mentira que poco a poco parece que estamos despertando de ese sueño que nos han metido poquito a poco desde los medios de comunicación, desde frases que nos han introducido en nuestra cabeza desde pequeños, desde ¡ay, Tejero, qué malo era, que viene el rey, qué campechano! Pues todo eso. Esas mentiras tarde o temprano van a salir a la luz. Y la gente, yo creo que, mira, a través de movimientos como el 15M, con el cual no comulgo mucho, pero ahí está, están concienciando a la gente de que hay algo, de que es que nos están tomando el pelo. ¿Qué pasa? Que el pacifismo en estos días, en mi opinión, pues está perjudicando más que ayudando. Entonces, pues claro, nos callan la boca en las manifestaciones, nos dan de hostias, nos roban. Lo próximo será violar a nuestras mujeres y a nuestras madres, y nosotros pondremos el culo y la sonrisa, y aquí no ha pasado nada. Bueno, y ahora sí que nos gustaría que nos aportaras alguna opinión sobre el tema de la música comprometida que estamos abordando hoy. Bueno, pues como he dicho antes, no solo la música, yo creo que todas las artes en general, la pintura, la narrativa, la escritura, la poesía, toda la cultura tiene que estar comprometida. ¿Por qué? Porque es que es imposible separarse del contexto en el que estás. De hecho es que es necesario, es totalmente necesario, ya que los artistas somos muy exhibicionistas, pues exhibir algo de verdad bonito, que es la ideología de cada uno, porque estamos en unos tiempos en que perder la ideología es muy peligroso. Es muy peligroso porque puedes acabar votando a UPyD, por ejemplo, ¿vale? Entonces hay que mostrar lo de cada uno, aunque alguno esté podrido, pero sí, es tiempo para mojarse, es tiempo de comprometerse y es tiempo de cosas que no puedo decir en la radio. Bueno, pues muchas gracias, Diego, y seguiremos en contacto. Muy bien, nos vemos. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado.
Algunos nos van a llamar locos, de nuevo, como siempre. Nos van a llamar locos por ver ideología dominante en algo tan común y tan inocente como la música. La música que te pones en la radio para volver a casa, la música que escuchas en una película, la música de un anuncio. Hay músicas en todas partes perfectamente pensadas para que tú no pienses. Hablamos, por supuesto, del concepto de música general, de la música industrial y comercial, de la música de los más media. Pongámonos a pensar en un español medio común. Para empezar, la mayoría de música que escuche, generalmente de fiesta, viene de los Estados Unidos. ¿Y qué hay más dominante que eso? Y si no es del imperio, puede ser música del país de origen, pero con el patrón típico de esa música, es decir, música prefabricada, que no busca ni innovar, el arte, las letras. Busca el que no te la puedas quitar de la cabeza, aunque no te guste. Si nos centramos más en el Estado español, más de lo mismo. ¿Qué tenemos? Pereza, Melendi, Bisbal o unas copias de los mismos de siempre, que además escuchamos en los 4 canales de siempre. Aparte del ritmo común de estas músicas, todas sus letras hablarán siempre de lo mismo, que si el amor, que si el desamor, canciones individualistas, actitud nihilista ante la vida, que está lleno de tópicos. Desde luego, rara vez vamos a escuchar la realidad en una canción que vaya a ser masiva de verdad. ¿No da eso algo que pensar? No, aún estamos locos. No es tan casual que los grupos que más salen en los medios son precisamente los que han nacido en esas mismas empresas de comunicación. Si nos ponemos en el ejemplo del gigante internacional Prisa, podemos decir que no es casualidad que, por ejemplo, Alejandro Sanz siempre gane los premios 40 principales con sus nuevos discos. La cadena de radio que organiza estos premios pertenece precisamente a Prisa, que también posee la empresa de representación musical Planet Events, que casualmente representa, por ejemplo, Alejandro Sanz, Melendi o Shakira. Mira, Sangalegua, porque esto es África. Mira, waka, waka, mira, Sangalegua, porque esto es África. Si no queremos generalizar, hay casos concretos de grupos famosos con contenido combativo, con el claro ejemplo de Escape. La crítica aquí es clara. Este tipo de grupos, al final, para ser famosos y llegar a las masas, tienen que venderse a las grandes empresas y entrar en el juego del que al final solo pueden salir malheridos, al perder esa esencia combativa. Ya no van a poder meterse con quien les dé la gana. Pero, ¿qué ocurre con un grupo que de verdad dice lo que quiere? Que va a ser censurado, como ya les ha ocurrido a Pablo Hasél, Napoya Records o los Chicos del Maíz. La industria ni espera ni perdona a nadie. Para llegar alto tienes que pasar por el aro o dedicarte al espectro más alternativo. Que nos digan ahora, si no es que no quieren, que veas un poquito más allá del desamor adolescente. Que la vida no es solo diversión. Que quizás te están robando algo cada vez que escuchas a Pitbull alabar el culo de una mujer. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación, por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Bueno, y vamos a despedir a los invitados y acabamos ya con los debates. Antes de nada, ¿alguna reflexión final que queráis comunicar, Chuse? Bueno, yo simplemente una vez oí una letra de un cantautor, no me acuerdo quién era, decía: no me vengas con aires de apolítico cantor, el arte está con el pueblo, con el opresor. Yo lo creo firmemente, creo que la música, el arte tiene que estar con el pueblo, y porque si no, no es arte, ¿vale? Tiene que ser una manifestación del sentir popular, ¿eh? En mi caso, yo me considero independentista aragonés. Creo también que es una manera de reivindicar la cultura de mi pueblo, pero no como algo que sea lo mejor, sino que yo lo que quiero es que se conozca, pues, el sentir de mi pueblo y y de alguna manera fusionar mi cultura con otros pueblos como pensaría cualquier internacionalista, absorbiendo lo mejor de cada cultura. Entonces yo creo que es eso, que siendo
siendo realistas y pidiendo lo imposible, yo creo que la música tiene que continuar en la lucha y tiene que continuar, hable del amor y hable de cualquier otro tema que sea reivindicativa, revolucionaria y que se arriesgue y que luche para continuar siendo arte independiente, al margen de que pueda vender más o menos, pero que sea un arte para todos, para el pueblo y sobre todo pues un arte libre y luchadora y combativa. Vale, pues Chusé Joven, militante de la izquierda independentista aragonesa y cantante del grupo Atlan. Muchas gracias por venir. Muy buena noche, muchas gracias. Y ahora Ramón, conclusión final. Bueno, una cosa cortita. Yo me considero un íbero de la Ribera del Ebro y simplemente quiero terminar con un fragmento de una letra de Gabriel Celaya que la cantaba, la hizo popular, mucho más popular Paco Ibáñez, que dice lo siguiente: maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Muy bien, pues muchas gracias, Ramón. Ahora actúa como el predicador ahora mismo de unos shows de humor y de mensaje político y militante también de izquierdas. Y bueno, ahora vamos a ir con nuestro apartado cultural, que nos lo va a introducir Víctor. Bueno, pues hablamos del apartado cultural. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto, la esperanza, la luz y la alegría. De fuerte contenido reivindicativo, se caracteriza por su compromiso político y social. Se pueden fijar sus precursores en las canciones sindicalistas y partidistas de finales del siglo XIX, incluso en los himnos de las revoluciones liberales. La música comprometida no conoce límites geográficos, desde los cantautores españoles de la transición, pasando por los cantautores chilenos como Víctor Jara o Violeta Parra, o por el guitarrista vagabundo estadounidense Guthrie Guthrie, o incluso por las actuales bandas de ska, punk y rap comprometidos. La música comprometida es un instrumento para mandar un mensaje reivindicativo. Es, al fin y al cabo, un arma en defensa de los oprimidos y los explotados que apunta a la cabeza del sistema. Su importancia es extraordinaria. Fue y es capaz de otorgar una conciencia social muy avanzada en analfabetos, políticos y funcionales. Los comunistas la hemos empleado mucho, reconociendo su capacidad didáctica. Ejemplos de hoy en día pueden ser Los Chicos del Maíz o Escape, en España, que conciencian a esta generación de jóvenes, y el movimiento rap que se originó en los años 80 en los guetos de Estados Unidos y que es una asignatura obligatoria en comunicación política en Venezuela. Es una obligación el no perderla, el utilizarla y el fomentarla. Isca Radio con la música comprometida. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz
campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que 1000 guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Te metiste conmigo, pajarito. 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 Así que yo soy un navegante más en este mundo tecnológico para la batalla social. Y ahora es cuando voy a dar la batalla. Bueno, vamos con la sección de Twitter. Lala nos dice: la autorrepresión es un suicidio artístico y la autocensura es un tumor para la creatividad. Arkan nos dice: el sometimiento de la cultura dominante llega a tal punto que te autocensuras a la hora de componer para poder encajar. Vidal Rodin Sepp dice, pregunta: ¿se reprime al músico callejero porque es música del pueblo y no van a por canales multinacionales de la música? Y por último, Julio nos dice: si un obrero vende su fuerza de trabajo en la Opel, un trabajador de la música también puede. Ahora vamos con las convocatorias. Este fin de semana, este sábado, se celebra en la Plaza Mayor de San José la primera exhibición de arte popular en San José. Bien, pues llegamos al final del programa de hoy. Os recordamos que el próximo lunes tenemos nuestro programa 50 aniversario, que tratará sobre comunicación política. Pues esperamos que lo escuchéis, ya llevamos 50 programas. Y bueno, despedimos ya este programa. Hemos hablado sobre música combativa, temas a lo mejor que no se trataban. Hemos tenido a 2 músicos hablando aquí para que pudieran contar su experiencia como músicos y militantes también. Y bueno, os esperamos como todos los lunes para el próximo programa, el 50 aniversario, a las 10 en Radio Mai. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida.